En el territorio de Arizona, el pueblo de Salvation Gap decía tener ley, pero aquello no era justicia. Era simplemente la soga sostenida por un solo hombre, Barrick Croft. Los habitantes, ahogados por el polvo y el miedo, conocían bien sus normas. No hablar mal de él, no cuestionar lo que hacía y, sobre todo, despreciar a los débiles. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. La más frágil ante los ojos de todos era Mara Downing, una viuda con un pozo seco y una cerca derrumbada, burlada por quienes alguna vez llamó vecinos. Pero cuando cometió lo que consideraban un pecado imperdonable, salvar a un apache moribundo, el pueblo mostró su verdadero rostro. Lo expulsaron, la destrozaron a ella, y jamás imaginaron que aquel hombre regresaría un día, convertido en la ley misma. El sol, rojo como una moneda de cobre, ardía en lo alto del cielo, y Salvation Gap se cocinaba bajo su mirada implacable. Corría el año 1873, y la sequía había reducido el río San Pedro a un hilo de lodo. Los arroyos que alimentaban las tierras de Mara Downing no eran más que placas agrietadas de barro reseco. Ella era una paria, y lo sabía. No siempre había sido así. Antes de que su esposo, Tom Downing, muriera de una fiebre que lo consumió en apenas 3 días, ambos habían sido respetados. No queridos, quizá, pero respetados. Eran discretos, satisfechos con su pequeño rincón de tierra. Ahora solo la llamaban la viuda Downing, un estorbo, una mujer sola en 20 acres de tierra reseca que el hombre más poderoso del pueblo, Barrick Croft, codiciaba con desesperación. Y Croft no era de los que repetían una petición. Ancho de hombros, sonrisa de político y ojos de verdugo. Era dueño del Golden Opportunity Saloon de la oficina de carga y tenía las deudas de casi todos los negocios del pueblo, incluida la tienda de Boone Abernathy. Una mujer sola no debería vivir tan lejos del pueblo, Mara Downing, le había dicho la semana anterior, con una voz espesa de falsa compasión. Esta tierra está sedienta, y la gente sedienta afirma cosas de las que luego se arrepiente. Las mujeres también. Dejó la amenaza flotando en el aire, espesa como el polvo. Su capataz, el enorme y tosco Jack Stone, reforzó el mensaje asustando sin querer a su mula, haciendo caer las pocas provisiones que ella había logrado conseguir. El pueblo seguía el ejemplo de Croft. Trataban la debilidad como si fuera contagiosa. Cuando Mara entraba en la tienda de Abernathy, las conversaciones se apagaban. Solo quedaban susurros y faldas moviéndose con desdén. Hester Prim, la esposa del predicador y autoproclamada guía moral del pueblo, inspeccionaba su vestido gastado como si la ofendiera personalmente. ¡Qué desgracia! Dejar que el rancho de Tom se arruine así. Falta de rectitud, murmuraba, lo bastante fuerte para que ella escuchara. Mara soportaba todo con la mandíbula firme y la espalda recta. Era delgada, curtida por el sol y la pena, pero sus manos estaban hechas de trabajo duro. No pensaba quebrarse, no pensaba vender. Aquella tierra era lo último que le quedaba de Tom. Un martes, con el calor formando espejismos que hacían bailar las mesetas lejanas, su vida terminó. O quizá comenzó. Revisaba la línea de su propiedad, intentando en vano reparar un tramo de cerca aplastado otra vez por el ganado. El aire estaba quieto, roto solo por el graznido de un cuervo distante. Entonces, escuchó algo que no encajaba, un gemido bajo, ahogado por el viento. Su mano fue instintivamente al viejo revólver Colt que había sido de Tom. Avanzó despacio, apartando las ramas secas del mezquite junto al arroyo reseco. Allí estaba, boca abajo, medio oculto bajo la sombra de una roca, un apache. Se le cortó la respiración. No era simplemente un hombre. Para Salvation Gap, era el monstruo de sus cuentos. Los periódicos hablaban de ataques, de cuero cabelludo arrancado, de terror. Era la excusa para tener soldados en la región.
La razón por la que hombres como Croft mantenían su dominio mediante el miedo. Era joven, quizá 20 años. Vestía taparrabos, mocasines gastados. Su espalda era un mapa de sangre seca y su costado presentaba una herida profunda, llena de moscas negras. Una flecha rota le atravesaba el muslo. Estaba delirando, los labios partidos, blancos por el polvo alcalino. Cada instinto le gritó que huyera, que fuera a buscar al sheriff, que lo dejara morir. Pero Sheriff Wade Colby trabajaba directamente para Croft. Vería a ese hombre y lo mataría sin pensarlo. El apache gimió otra vez, un sonido de dolor humano puro. Intentó incorporarse, sus músculos temblaron, y cayó. Mara Downing permaneció allí un minuto eterno, con el sol quemándole el rostro y el mundo reducido a aquella decisión imposible. Recordó la cara severa de Hester Prynne, la risa cruel de Jack Stone, la sonrisa codiciosa de Croft. Ya la habían condenado, ya la habían expulsado del círculo de los suyos. ¿Qué más podían hacerle? Al diablo con todos, pensó, sorprendida por la claridad repentina. Al diablo con ellos. Guardó el arma, apretó los dientes, se agachó y pasó los brazos por debajo del cuerpo del desconocido. Lo arrastró, pulgada a pulgada, hacia su pequeña y solitaria casa. Estaba salvando a un hombre. El pueblo diría que estaba traicionando a su raza. Le daba igual. Ya estaba condenada en sus ojos. El único lugar fresco del rancho era el sótano, y hacia allí lo llevó. Olía a tierra húmeda, hierbas curadas, y al tenue recuerdo dulce de las manzanas que Tom Downing había guardado allí 2 inviernos atrás. Fue en ese lugar donde Mara Downing recostó al apache desconocido sobre un catre viejo. Durante las primeras 36 horas, él era más sombra que hombre. Se retorcía bajo una fiebre abrasadora. Su voz brotaba en un murmullo gutural de palabras que ella no comprendía. Mara trabajó con una determinación dura, una energía que no sabía que tenía. Lavó sus heridas con whisky, usando su cuchillo más afilado tras pasarlo por la llama del fogón. El tajo del costado era profundo, lleno de tierra. Lo cosió con su aguja de costura y un hilo fino, manteniendo la mano firme mientras la piel oscura cedía bajo cada puntada. Lo peor fue la flecha. La punta seguía incrustada en el muslo, apretando la mandíbula hasta que dolió. Tuvo que abrir tejido para extraerla. El apache arqueó el cuerpo con un grito silencioso. Quedó rígido. Y luego cayó inconsciente. Le dio agua con una cucharita, humedeciendo sus labios partidos. Preparó corteza de sauce, un remedio que su abuela le había enseñado, y obligó al hombre a beber aquel té amargo para combatir la fiebre. Pasó la noche sentada a su lado, con la lámpara de aceite dibujando sombras largas y su rifle Winchester descansando sobre las piernas. No era ingenua. No sabía si él despertaría y trataría de matarla. Solo sabía que no podía dejarlo morir como un animal en un barranco. Al tercer día, la fiebre cedió. Mientras escurría un paño en un cuenco de agua fresca, él abrió los ojos. No eran los ojos salvajes y llenos de odio que describían las novelas baratas. Eran negros, profundos, agotados. La observó, siguiendo con la mirada su rostro, sus manos, y el rifle apoyado en la pared. No dijo nada. «Estás en mi sótano», murmuró ella, la voz áspera por el silencio de días. «Te estabas muriendo. Te ayudé». Él solo la miró. «Agua», ofreció levantando el cucharón. Él hizo un leve gesto con la cabeza. Mara lo sostuvo y él bebió, la garganta moviéndose con esfuerzo. Al terminar, sus ojos permanecieron fijos en los de ella. «¿Por qué?», preguntó él, la voz seca, pero con un inglés sorprendentemente claro, acentuado pero limpio. La pregunta la desconcertó. «Estabas herido», respondió. Algo parecido a incredulidad cruzó su expresión. Miró sus vendajes, las puntadas meticulosas. «Te matarán por esto», murmuró. «Que lo intenten», replicó Mara, más dura de lo que pretendía. «Llevan un año intentándolo de otras formas».
Hubo un entendimiento silencioso entre ambos. Él ya había notado su vestido gastado, el sótano pobremente amueblado, el cansancio marcado en sus ojos. Reconocía a otra alma expulsada. Dijo que su nombre era Rael Kestrel, que era Chiricahua, aunque no explicó cómo había llegado tan lejos de sus tierras, ni quién había intentado matarlo. Y Mara no preguntó. Durante 2 semanas, se instaló un ritmo tenso pero constante. Ella le llevaba comida, al principio caldo aguado, luego pan y carne seca, y cambiaba vendajes. Él comenzó a incorporarse, moviéndose con una precisión contenida. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, su inteligencia era sorprendente. Preguntaba por el rancho, por el agua, por el pueblo. «Ese hombre que quiere tus tierras», dijo una tarde con la voz ya más firme. «Ese tal Croft tiene poder». «Barrick Croft domina el pueblo entero», respondió Mara mientras limpiaba su rifle. «Un hombre que acumula cosas teme perderlas», comentó Rael en voz baja. Mara casi soltó una risa amarga. «Él es hierro, Rael. Yo solo soy óxido». Rael la observó un largo momento. El óxido es paciente, y al final se come el hierro. Aquellas palabras, extrañas pero cálidas, se quedaron suspendidas en el aire del sótano. Por primera vez desde la muerte de Tom, Mara no se sentía completamente sola. Guardaba un secreto que podía llevarla a la horca, pero una pequeña chispa de fuerza parecía regresar. Sin embargo, el peligro no era solo imaginado. Al 10º día de la recuperación de Rael, Jax Stone apareció en su porche a caballo. Mara salió a enfrentarlo, bloqueando la entrada. Rael permaneció silencioso bajo tierra, pero ella sabía que estaba escuchando. «Buenos días, viudita», se burló Stone sin desmontar. Era enorme, desaliñado. Su gabán manchado apenas le cubría la barriga que colgaba sobre el cinturón del arma. «El señor Croft está preocupado. Hace días que no te ve en el pueblo. Le inquieta que estés malita». «Estoy bien, Jax. Solo ocupada». Los ojos de Stone recorrieron su figura, fríos y calculadores. Luego se posaron en el corral vacío y en el pequeño granero. «¿Ocupada con qué? ¿Pidiendo lluvia?». Rió con un sonido húmedo y desagradable. «El señor Croft ha renovado su oferta. $5 el acre. Eso es generoso para tierra tan inútil». La respuesta sigue siendo no. La sonrisa de Stone se desvaneció. Se inclinó sobre la silla, la voz bajando a un gruñido oscuro. «Cometes un error, señora Downing. El señor Croft es paciente, pero yo no. Quien se atraviesa en su camino suele desaparecer. Este es un lugar duro. Ocurren accidentes». Miraba justo detrás de ella, hacia la pequeña puerta del sótano, como si percibiera algo distinto en el aire. «¿Recibes huéspedes ahora?», soltó Jax Stone, y a Mara Downing se le heló la sangre, aunque mantuvo firme el gesto. «Será el olor de las hierbas que estoy secando, Jax. A menos que te moleste el aroma de mi jabón de lejía, podrías usarlo más a menudo». El rostro de Stone se volvió morado de rabia. Escupió un chorro de tabaco que cayó a pocos centímetros de su bota. «Muy lengua afilada para alguien que vive de limosnas. Ya verás cómo acabarás arrastrándote ante Barrick Croft antes de que llegue el invierno. Acuérdate de mis palabras». Tiró de las riendas, levantando una nube de polvo que la cubrió mientras se alejaba al galope. Mara apoyó la espalda en el marco de la puerta, sintiendo cómo las piernas le temblaban. Esperó a que el eco del caballo desapareciera por completo antes de quitar el cerrojo del sótano y bajar. Rael Kestrel estaba de pie. Se sostenía apoyado en la pared, pero estaba erguido. Su rostro era puro hielo contenida. «Él volverá», dijo Rael sin preguntar. «Sí. No se detendrá hasta quedarse con esta tierra». «Lo sé. No estás a salvo. Yo tampoco». A Mara se le quebró un hilo de voz. «Deberías haberme dejado morir», añadió él sin pena, solo con una lógica implacable. «Tal vez», respondió ella mirándolo de frente.
Pero no lo hice. Debes recuperarte y marcharte antes de que vuelva. Rael asintió despacio. Antes de que vuelva. La traición no llegó de las piedras ni del desierto, sino de quienes se creían justos. Rael sanaba deprisa. Un cuerpo endurecido por años de adversidad parecía remendarse a una velocidad que dejaba a Mara desconcertada. Ya caminaba, aunque con cierta rigidez, y la fuerza regresaba a sus brazos. Ambos entendían que pronto debía irse. No podía ocultarse allí eternamente. El plan era sencillo. Dentro de 2 noches, bajo la luna nueva, tomaría algo de carne seca, una cantimplora llena, y partiría hacia las estribaciones del norte. Desde allí conocía los senderos. Podría perderse sin dejar rastro, pero no alcanzaron a intentarlo. Hester Prynne, cargada con una semana de chismes y un supuesto deber cristiano de vigilar el alma descarriada de la viuda, decidió pasar de improviso aquella tarde de jueves. Llegó sin anunciarse, su carreta rechinando mientras subía por el camino. Mara estaba en el granero, remendando un arnés, y no la escuchó hasta que pisó el porche. «Señora Downing». «Mara», llamó Hester, con esa voz suya tan aguda que cortaba el aire. El corazón de Mara le golpeó el pecho. Corrió fuera del granero, limpiándose las manos en el delantal. «Señora Prynne, qué sorpresa». «Eso espero», bufó Hester, clavando sus ojos en cada rincón del patio. «Hace semanas que no te vemos por la iglesia, hija. La casa del Señor siempre está abierta, incluso para los desafortunados». Antes de que Mara pudiera responder, un crujido vino desde la casa, una tabla del suelo. Rael, moviéndose del sótano hacia la cocina para buscar agua, quizá. La cabeza de Hester giró como un ave rapace. «¿Qué fue eso? ¿Hay alguien dentro?» «No es nada. La casa se asienta con el calor», mintió Mara, bloqueándole el paso. «Tonterías», replicó Hester, los ojos brillándole con sospecha. Tú estás ocultando a alguien, a un hombre». «¿Cómo puedes insinuar eso?», protestó Mara, extendiendo un brazo para frenarla. Pero Hester la empujó. Fue un empujón débil, aunque la audacia de la acción dejó a Mara tan desconcertada que perdió el equilibrio. «Señora Prynne, no puede entrar». Hester abrió la puerta de golpe. La estancia principal estaba en penumbra, las cortinas corridas contra el calor. Rael Kestrel permanecía junto al barril del agua, inmóvil, sin camisa. Las vendas blancas de su costado y pierna resaltaban como cicatrices de nieve sobre su piel oscura. La cara de Hester se volvió de un blanco absoluto, y luego rojo de furia. No reflexionó, no respiró. Solo abrió la boca y soltó un chillido desgarrador. Era un grito de terror puro, de indignación que le nacía del alma. Un grito que cruzó el valle seco como un disparo. ¡Un indio! ¡Un indio en la casa de los Downing! ¡Auxilio! ¡Asesinato! ¡Deshonra! Rael se lanzó hacia las sombras, no hacia ella, pero ya era inútil. Hester Prynne huyó tambaleándose, subió a su carreta y azotó al caballo hasta convertirlo en un bólido que levantaba polvo camino a Salvation Gap, mientras sus alaridos resonaban a lo lejos. «Tienes que irte», susurró Mara, aferrando el brazo de Rael. «Ahora, por atrás, corre a las colinas ya». «No te dejarán en paz», respondió él, el rostro endurecido. «Te culparán. Corre, yo sabré arreglármelas». Pero ya se escuchaba la campana del pueblo, repicando con desesperación. Era tarde. 20 minutos después, llegaron. No un grupo organizado, una turba. Y al frente, montado en su precioso caballo negro, venía Barrick Croft. Jax Stone apareció justo a la derecha de Barrick Croft, con una escopeta apretada en el puño. Detrás de ellos venían Boone Abernathy, Sheriff Wade Colby, nervioso y desbordado, y más de una docena de hombres del salón y del patio de carga, todos armados hasta los dientes. Sus rostros mostraban una mezcla envenenada de miedo y furia santurrona. «Apártate de esa casa, Mara Downing», tronó Croft,
su voz como un látigo estallando en el aire. La señora Prim asegura que escondes a un salvaje. Mara estaba en el porche, sosteniendo su Winchester con los nudillos blancos. Es un hombre enfermo, replicó con firmeza. Está herido. No ha hecho nada. ¡Es un apache!, gritó alguien desde el fondo. Con eso basta, murmuró Croft, la voz baja y peligrosa. Entra, Jax, sácalo. Si se mueve, mátalo. Y si ella se mueve, desármala. Stone sonrió con una mueca torcida mientras levantaba la escopeta. Será un placer, patrón. ¡No!, gritó Mara, alzando el rifle. Pero Stone subió al porche con una rapidez sorprendente para un hombre de su tamaño. Golpeó el arma de ella con la culata de la escopeta, haciéndola volar de sus manos. El golpe fue tan brutal que astilló la madera y dejó su brazo entumecido hasta el hombro. Después le cruzó la cara de un manotazo seco. Un gesto cruel, casi aburrido, que la lanzó al polvo del patio. «¡Amante de sangre sucia!», escupió Jax. Dos hombres la sujetaron, levantándola a la fuerza y trabando sus brazos. Croft sonrió satisfecho. «Sigue, Jax». Stone pateó la puerta. «Vamos, indio. Solo queremos conversar». Silencio. Y entonces, Rael Kestrel salió. Venía sin armas, las manos levantadas a la altura de los hombros. Cojeaba de forma evidente. Las vendas frescas de esa mañana ya estaban manchadas de sangre por el esfuerzo de ponerse en pie. Se plantó en el porche, la cabeza erguida, mirando a la multitud con una expresión de desprecio tan absoluto que incendió aún más su odio. «Mírenlo», se burló Croft. «La mascota de la viuda, bien atadita. ¿Qué hacemos con él, señor Croft?», chilló Abernathy nervioso. «Lo encontraron en sus tierras», declaró Croft, alzando la voz para que todos oyeran. «Ella trajo a esta alimaña al valle. Es un espía, un explorador de una partida guerrera. Nos ha puesto en peligro a todos». «¡Cuélguenlo!», gritó alguien. «¡A los dos!». Mara forcejeó contra los hombres que la sujetaban. «Es solo un hombre. Está medio muerto», clamó. «¡Cobardes!». Croft soltó una carcajada seca. «Somos prudentes, señora Downing, no estúpidos. Matarlo así sería desastroso. Malo para los negocios. El destierro es mejor». Giró su caballo hacia Rael. «Estás muy lejos de tu hogar, muchacho, y vamos a mandarte de vuelta». Asintió a Stone. Lo que siguió fue una pesadilla. No se limitaron a detenerlo. Lo castigaron. Lo arrastraron desde el porche. Stone, con sus botas pesadas, pateó la pierna herida de Rael. Mara escuchó el chasquido nauseabundo del hueso que apenas comenzaba a soldar. Rael no gritó, simplemente cayó, el rostro torcido por un dolor mudo. Le ataron las manos. Pasaron una cuerda por su cuello y lo arrastraron detrás de un caballo. No lo bastante rápido para matarlo, pero sí lo suficiente para desgarrarle la piel y dejarlo sin aire sobre las piedras ásperas. Lo arrastraron una milla hacia el desierto abierto y lo abandonaron allí, sin agua, sin comida, con una pierna rota y una herida fresca. Una sentencia de muerte lenta. Regresaron al rancho, donde Mara seguía retenida. La turba estaba ebria de su propia brutalidad. «Tú también has terminado en este valle», la amenazó Croft, inclinándose sobre ella. «Traicionaste a tu gente. Trajiste al enemigo a nuestras puertas». Hester Prim, ya de vuelta, chilló. «Es una traidora, una vergüenza para el pueblo». Croft levantó la mano exigiendo silencio. «Lárgate de estas tierras, Mara Downing. Te doy hasta el amanecer. Después, esta propiedad queda confiscada por el bien del pueblo. Por seguridad». «No», susurró ella, el rostro hinchado, la sangre resbalando por su labio. «No, tendrás que matarme». La sonrisa de Croft fue espantosa. «No es así como trabajo». Asintió hacia Stone. «Destrúyanlo todo». Los hombres avanzaron. No eran asesinos. Aún no. Los hombres no llegaron a matarla, pero sí a destrozar todo lo que podían. Actuaron como vándalos sin alma.
Derramaron queroseno sobre la harina que tenía guardada, reventaron los barriles de agua y rompieron cada ventana como si fuera un deporte. También tiraron abajo la cerca del corral, haciendo huir a sus 2 gallinas y a la mula. No prendieron fuego a la casa. Barrick Croft quería quedarse con la estructura, pero sí arruinaron lo esencial. Echaron 3 sacos de sal en el pozo, dejándolo muerto. La dejaron allí, tirada entre las ruinas de su vida, bañada en polvo y desesperación. Al amanecer, advirtió Croft por última vez antes de conducir a los victoriosos Gap Folks de regreso a Salvation Gap. Mara Downing no se movió durante casi 1 hora. Permaneció boca abajo, con el polvo volviéndose barro en su rostro empapado de lágrimas. Le habían quitado todo, su casa, su orgullo, su último hilo de fe, y habían dejado a Rael Kestrel tirado en el desierto, destinado a morir. Cuando el sol empezó a caer, tiñendo el valle de sombras rojizas como heridas abiertas, Mara se obligó a ponerse de pie. Cada músculo protestaba, miró el pozo arruinado, las provisiones perdidas, y luego fijó la vista hacia el desierto, donde arrastraron a Rael. No podía salvarlo, apenas podía sostenerse ella, pero no huiría. Se metió tambaleándose en la casita destrozada. Encontró la única cosa que no habían descubierto, una pequeña lata de agua escondida bajo una tabla floja, y atrancó la puerta con lo que quedaba. No moriría. No se iría. Esa tierra era suya, aunque fuera solo para quedarse como un fantasma. 5 años pasan como toda una vida en el territorio. 5 años de polvo, de silencio, y de miedo que nadie confesaba. Salvation Gap no prosperó. La sequía persistió. El arroyo nunca volvió. Pero Barrick Croft sí prosperó. Sin oposición alguna, su poder se volvió absoluto. Se adueñó de 3 ranchos más, y su marca Barce controlaba casi todos los derechos de agua. Desvió el brazo alto del San Pedro para crear un lago privado que alimentara su ganado, dejando al resto del valle con apenas un hilo de agua. Sheriff Wade Colby no era más que un mensajero con placa. Jax Stone se convirtió en su ejecutor oficial. Y los ciudadanos, Hester Prim, Boone Abernathy y todos los demás, vivían bajo su sombra, resignados. Habían cambiado su libertad por una sensación barata de seguridad, sin darse cuenta de que ellos mismos se habían convertido en prisioneros. Y Mara Downing también sobrevivió. Una supervivencia áspera, terca, casi hecha de puro spite. No se fue al amanecer. Croft, temiendo la mala reputación de expulsar a una viuda a rastras, la dejó quedarse, convencido de que el pozo salado y la falta de provisiones la obligarían a marcharse en un mes. Se equivocó. Mara se volvió un espectro. Aprendió a poner trampas para conejos y codornices. Cada noche caminaba 5 millas hasta un pequeño manantial que solo ella y Tom Downing conocían, cargando 2 cubetas de agua de regreso. Aseguró las ventanas, reforzó la puerta. No hablaba con nadie. El pueblo la llamó Jane la Loca. La veían como una maldición viviente, un recordatorio de la culpa colectiva que todos querían enterrar. A los niños les prohibieron acercarse. Se convirtió en una historia usada para asustarlos. Estaba delgada, el cabello vuelto gris antes de tiempo, la mirada siempre alerta, hueca. Ya no esperaba a Tom, ya no esperaba nada, solo resistía. A cientos de millas, en las oficinas llenas de humo del U.S. Marshal del territorio de Arizona, una reputación muy distinta estaba tomando forma. El nombre que resonaba allí era Marshal Grady Rourke, un hombre corpulento, con bigote caído y un odio profundo hacia el papeleo. Comandaba la fuerza más dura y eficaz del oeste. Su arma secreta no era un rifle moderno ni un contrato con los Pinkerton. Era un hombre. Lo llamaban Kestrel. Había aparecido 3 años atrás, bajando de las montañas Superstition, con la placa de un deputy asesinado. Persiguió a los hermanos Halsey durante 50 millas sobre roca desnuda. Los entregó vivos y amarrados como cerdos en la puerta de Rourke. Rourke sospechaba que era Chiricahua.
Pero Rael Kestrel pensaba y se movía con un pie en dos mundos. Hablaba inglés como un académico, español como un vaquero del norte, y conocía el lenguaje de señas de 3 tribus. Su verdadero idioma era la tierra. Leía huellas, sombras, polvo, y te decía altura, peso y estado del fugitivo. Se movía con un silencio que inquietaba incluso a The Rourke Deputies. Ganó su apodo, Kestrel, por esa manera de mantenerse suspendido sobre un rastro antes de caer con una precisión que nadie podía evitar. No era solo un rastreador, era algo más. Era un deputy de los Estados Unidos con todas las de la ley. La estrella plateada prendida en su chaleco de gamuza no era un adorno, se la había ganado. Para los forajidos del territorio, Rael Kestrel era una sombra que anunciaba la muerte. Para los colonos, un milagro extraño, un indígena que portaba la justicia del hombre blanco. Para Marshall Grady Rourke, era lo más cercano a la justicia pura que había visto. Kestrel detestaba a los abusadores. Detestaba a los hombres que usaban el miedo como herramienta, y la corrupción le revolvía el estómago. «Kestrel», gruñó Rourke, señalando un mapa clavado en la pared. «Tengo algo nuevo. Y está feo». Rael, apoyado junto a la ventana, observaba el movimiento del pueblo de Prescott. Estaba más alto, más sólido que 5 años atrás. Lo que había sido delgadez de hambre se había convertido en músculo templado. Una cicatriz larga le surcaba el rostro, recuerdo del botazo de Jax Stone. No lo había olvidado. De hecho, no había olvidado nada. Su nombre verdadero había sido Cale, y también había sobrevivido. Unos Buffalo Troopers lo hallaron días después de su destierro, más muerto que vivo. El cirujano del regimiento, Doc Holt, le salvó la pierna y la vida. Desde entonces, Rael había visto otra cara de la ley, orden, no linchamiento, y tomó una decisión. Si la ley podía ser un arma, él aprendería a usarla. Sirvió como explorador del ejército, luego para los Marshalls. Aprendió a leer, a escribir y a descifrar los enredos de contratos y registros que hombres como Barrick Croft utilizaban para ahorcar a una comunidad entera. Así nació Kestrel. «Es una banda», continuó Rourke, sin darse cuenta de lo distante que estaba su deputy. «Se hacen llamar The Red Spur Gang. Han asaltado diligencias de Butterfield, convoyes de oro y pagas militares. Son buenos, demasiado buenos. Se esfuman sin dejar rastro». Kestrel se giró cuando Rourke marcó un punto en el mapa. «Su último golpe fue en el Valle del San Pedro», explicó el Marshal. «Desaparecieron por aquí, este punto». Encerró con un círculo un poblado minúsculo. Se llama Salvation Gap. El rostro de Rael no cambió, no parpadeó, no respiró más fuerte, pero dentro de su pecho, un tambor que llevaba 5 años dormido comenzó a latir lento y firme. «Tienen un informante allá», dijo Rourke. «Alguien les pasa noticias, alguien los esconde. Quiero al soplón, Kestrel. Quiero todo el nido». Rael inclinó la cabeza. «Lo encontraré». Tomó su sombrero y el rifle. «Kestrel», advirtió Rourke. «Ve con cuidado, es tierra dura, y la gente es delicada». Rael se detuvo en la puerta. «Conozco la tierra, y conozco a esa gente». Y salió a la luz, como un espectro regresando al mundo de los vivos. Salvation Gap seguía siendo el mismo lugar, solo que más gastado, más polvo, fachadas más pálidas. El Golden Opportunity Saloon, sin embargo, brillaba con pintura nueva y un porche ancho, el único edificio con vida propia. Rael avanzó por la calle principal montando su Mustang, delgado pero resistente. El pueblo entero se congeló. Boone Abernathy, barriendo su acera, se quedó con la escoba suspendida. 2 peones, frente a la herrería, dejaron de hablar y llevaron instintivamente la mano a la cadera. Detrás de una cortina, en la casa del predicador, Rael sintió, sin ver, los ojos aterrados de Hester Prynne. No lo reconocían. Todavía no. Veían a un forastero. Un indio, sí.
pero vestido de una forma que no encajaba con nada que conocieran. Pantalones de cuero, mocasines altos, camisa azul oscuro. Pero lo que realmente los petrificó fue el chaleco de gamuza, porque allí brillaba una estrella, la estrella de un Deputy U.S. Marshal. Rael era más alto, más duro. La cicatriz le daba un aire frío, casi letal. Ya no era el muchacho medio muerto que ellos habían arrastrado al desierto. Era un águila, y había regresado al gallinero. Se desmontó frente al salón, con movimientos tranquilos, casi ceremoniales. Ató a su caballo al barandal y murmuró unas palabras al animal. Luego se giró. Las puertas de vaivén se abrieron de golpe. Barrick Croft salió primero, seguido de Jax Stone. Croft estaba más corpulento, vestido con un traje caro, y fumaba un cigarrillo largo. Stone seguía igual, tosco, ojos opacos, alma aún más oscura. Croft sonrió con la misma falsedad de siempre, aunque la comisura le temblaba. Un marshal era problema. Un marshal apache. Era una amenaza que él no sabía medir. «Buenas tardes, Marshal», tronó Croft, fingiendo cordialidad. «Por aquí no solemos recibir visitas tan distinguidas. Barrick Croft, para servirle. Digamos que soy el alcalde de este hermoso lugar». Rael no dijo una palabra. Simplemente observó a Barrick Croft, dejando que sus ojos negros registraran cada detalle. La cadena de oro del reloj, las manos suaves, el temblor casi imperceptible en la mano de Jax Stone, que apretaba el gatillo. «Bonito caballo traes ahí», gruñó Stone, intentando llenar el silencio con falsa dureza. Rael desvió la mirada hacia él. Era la primera vez que lo encaraba directamente. El silencio se estiró. Rael lo dejó crecer, pesado como una piedra sobre todos los que miraban. Stone cambió de postura, la valentía haciéndose polvo poco a poco. Al fin, Rael habló. Su voz no era el susurro ronco que Mara recordaba. Era baja, profunda y cargada con la autoridad tranquila de quien está acostumbrado a que lo obedezcan. «Busco a una banda, la Red Spur Gang», dijo. «Asaltaron la diligencia de Butterfield hace 2 días. Mataron al conductor y al guardia. Los rastros llegan hasta aquí». La sonrisa de Croft se tensó. «La Red Spur Gang. Jamás oí de ellos», mintió. «Somos un pueblo tranquilo, Marshal. Aquí nos cuidamos solos». «Ya lo sé», respondió Rael, con una intención tan afilada que cortaba el aire. «Me quedaré un tiempo. Haré preguntas. Necesito un cuarto». «El hotel está cerrado», saltó Croft con torpeza. «La sequía nos ha golpeado duro». «Entonces el establo. Dormiré en el altillo». «No, digo». Croft empezaba a desmoronarse. Este hombre no estaba pidiendo. Estaba ordenando. «Señor Croft», interrumpió Stone dando un paso. «Está pisando territorio del Barcy. No queremos líos. Tal vez debería seguir su camino. Nosotros avisaremos si vemos a esos de la Red Spur». La mano de Stone descansó sobre la culata de su pistola. Rael no se movió. Ni siquiera parpadeó. «Tú eres Jax Stone». No era una pregunta. Los ojos enrojecidos de Stone se abrieron de golpe. «¿Cómo sabes mi nombre?» «Y tú eres Barrick Croft», continuó mirándolo fijamente. «Y aquel, en la tienda general, es Boone Abernathy. Y la mujer detrás de esa ventana», señaló la casa pastoral, «es Hester Prym». A Croft se le fue el color del rostro. El cigarrillo se le cayó de la boca. Stone, lívido, se quedó congelado. En su mirada apareció un reconocimiento horrorizado. Recordó al muchacho tirado en el porche, la mirada llena de desprecio, el crujido de un hueso roto bajo su bota. «Tú», susurró Stone, la voz quebrándose. «Eres tú». La palabra corrió por la calle como un latigazo. Abernathy retrocedió, agarrándose el pecho. La cortina de Hester Prym se cerró de golpe. Rael clavó los ojos en Stone, y por primera vez,
Un destello frío, duro como el acero, brilló en ellos. «Soy el Deputy U.S. Marshal Kestrel», dijo con un tono mortalmente sereno. «Y estoy aquí por asuntos federales. Ponte en mi camino, señor Stone, y te mato donde estás». No esperó respuesta. Les dio la espalda, el mayor insulto que podía ofrecer, y desató su caballo. No iba al establo. Caminó por la calle, guiando al animal, sus botas hundiéndose en el polvo espeso. Pasó frente al salón, frente a la tienda, frente a la iglesia. Siguió hasta el borde del pueblo, hacia el terreno seco, ruinoso, donde vivía la paria. Croft y Stone lo miraron alejarse, incapaces de moverse. El fantasma que habían creado 5 años atrás acababa de volver, y traía una estrella en el pecho. «Silas», balbuceó Stone, lívido. «¿Qué hacemos?» Croft, con la mente girando a 1000, siguió mirando la silueta de Rael alejándose. «Cállate, Jed. Ve por los hombres, busca a Red Pete. Dile que adelantamos los planes y averigua. ¿Qué demonios quiere él con ella?» El rancho Downing era un esqueleto. Las cercas se habían quemado para hacer leña. El granero estaba torcido, medio derrumbado. Pero la casa seguía en pie. Ventanas tapiadas, el porche hundido, pero desafiante. Rael amarró su caballo a un árbol muerto y subió los escalones, que crujieron bajo su peso. Golpeó la puerta. Silencio. «Mara», llamó, con una voz más suave que en el pueblo. «Soy Rael. Estoy solo». Escuchó el arrastre de una tranca pesada. La puerta se abrió apenas lo necesario para mostrar los 2 cañones de una escopeta. «Aléjate», ordenó una voz áspera, quebradiza como hojas secas. «Ponte donde pueda verte». Rael retrocedió unos pasos hasta el patio. La puerta se abrió un poco más, y Mara Downing salió. El corazón de Rael, que él creía muerto hacía años, dio un golpe doloroso. Los 5 años habían sido más crueles con ella que con él. Estaba delgada, el rostro cansado y los ojos viejos. Demasiado viejos para una mujer que alguna vez había reído bajo el sol. Dolorosamente delgada. Su vestido era un remiendo de viejos sacos de harina. El cabello, ya jaspeado de gris, estaba recogido en un moño severo, sin cuidado alguno. Pero eran sus ojos lo que golpeaba más fuerte, ojos de animal atrapado, llenos de dolor seco y una rebeldía que ardía como brasa. Sujetaba la escopeta como si fuera una extensión natural de su cuerpo. Mara lo estudió, su rostro, la ropa, la placa. «Así que», susurró con la voz áspera, «es verdad, estás vivo». «Lo estoy», respondió Rael, «gracias a ti». «No lo hice para que me dieran las gracias», le cortó ella sin bajar el arma. «¿Qué vienes a buscar?» «Asuntos del cuerpo de Marshals de los Estados Unidos». Mara soltó una risa breve y amarga. «¿La ley?» «Aquí no existe ley alguna. Solo está Barrick Croft. Puedes traer esa placa, pero sigues siendo apache. Te van a matar. Esta vez no dejarán el trabajo a medias». «No podrán», dijo Rael, firme. «Ya no soy un muchacho enfermo». Miró la casa desplomada. «¿Te quedaste?» «Es mía», respondió ella, los nudillos blancos sobre la escopeta. «Se llevaron todo lo demás, esto no. No mientras pueda respirar. Estás sola y muriéndote de hambre. No era juicio, solo constatación. Me las arreglo». Por fin bajó un poco la escopeta, aunque el dedo seguía cerca del gatillo. «¿Por qué estás aquí realmente, Rael?» Dijiste. «Trabajo». «La Red Spur Gang». Mara frunció el ceño. «Los conozco. Cosas», admitió. «Soy un fantasma, Marshall. Los fantasmas ven, los fantasmas escuchan». «¿Qué sabes?» «Se juntan en la mesa quebrada, allá al norte, pasando el dique nuevo de Croft, con sus hombres». La sangre de Rael se heló. Lo había sospechado. Pero oírlo. ¿Sus hombres? ¿Barrick Croft? No solo sus hombres, escupió Mara, la voz cargada con 5 años de veneno.
Sus socios. ¿Los de la red Spur Gang? Preguntó él, incrédulo. Son simplemente sus vaqueros disfrazados, respondió ella. Mandados por su otro capataz, un tal Red Pete. Salen, se pintan la cara, roban la diligencia y regresan como si nada. Vuelven al salón de Croft, gastan su dinero. Nadie pregunta. ¿Cómo lo sabes? Te dije, camino de noche. Busco agua. Los he visto salir, los he visto volver, los he oído, borrachos, presumiendo cuando creen que nadie escucha. He estado juntando pruebas. Desapareció dentro de la casa y regresó con un cuaderno gastado. Se lo robé del morral de Stone hace un mes. Se emborrachó y se desmayó detrás de la herrería. Yo lo tomé. Rael abrió el cuaderno. Su educación entre los blancos afloró de inmediato. No era solo un registro, era un manifiesto de envíos, fechas, pesos de oro, anotaciones BOM, Butterfield Overland Mail, nóminas del ejército, y al lado, cálculos divididos 60-40, 60 para SC, Barrick Croft, 40 para CP, Red Pete. Allí estaba todo, el móvil, la conspiración. Croft no solo era un acaparador de tierras, era la cabeza de una red criminal enorme. Usaba su poder para robar al gobierno y a sus vecinos. Fabricaba ataques indígenas para asustar a la gente, obligarlos a vender o para ejecutar embargos. La presa, el dique, no era solo para el agua. Dijiste que se reúnen más allá del dique, dijo Rael, la mente trabajando sin descanso. ¿Dónde? Bloqueó la bifurcación vieja del San Pedro, explicó Mara con la voz repentinamente viva. Inundó el cañón, pero arriba queda un cajón alto. El agua esconde la única entrada, una veredita estrecha. Ahí está su guarida, ahí esconden el oro. Ese era el giro, ese era el nido. Él sabe que estás aquí, dijo Mara, agarrándolo del brazo. El contacto fue un chispazo. Te reconoció. Están asustados. Van a moverse. Stone, Red Pete, todos ellos. Su voz se quebró. Van a matarte, y a mí también, para callarme. No pueden permitir que esto salga a la luz. Sí, respondió Rael, con la mirada fija en el cuaderno y luego en ella. Veía a la mujer que lo había arrastrado desde el lecho del arroyo, la misma que había cosido sus heridas con un fusil descansando sobre las piernas. Seguía siendo esa mujer, solo que ahora endurecida, afilada por los años. Mi Marshall, Grady Rourke, dijo Rael, pensando en voz alta. Viene detrás de mí, a un día exacto, con una partida completa, pero Barrick Croft no lo sabía. Creía que Rael venía solo, y de momento, tenía razón. Entonces correrás, murmuró Mara. Volverás con ellos. No, dijo él tajante. Si huyo te matará, y quemará estas pruebas. Está frágil, justo como te dije. Ya enseñó demasiado la mano. Le sostuvo la mirada. No esperaremos a la ley. Nosotros somos la ley, y lo vamos a enfrentar. ¿Nosotros? Susurró Mara, apretando el cuaderno entre los dedos. Te nombro mi ayudante, señora Downing, dijo Rael, con una sombra de sonrisa dura. Dijiste que querías atormentarlos, pues es hora. Podía esperar a Rourke y hacer todo por el libro. O podía acabarlo ahora, por la mujer en la que ella se había convertido. Y por el hombre que él ya no era. ¿Dónde está tu rifle? El que Stone rompió. Lo arreglé, dijo ella. El culatín está amarrado, pero dispara derecho. Tráelo, y toda la munición que tengas. ¿Qué vamos a hacer? Rael miró hacia el pueblo, hacia el salón Golden Opportunity, donde pronto se decidiría el destino de Salvation Gap. No iremos a la presa, dijo. Vamos a traer la presa hasta ellos. La cuenta final había llegado. Era hora de cobrar. El sol bajaba, pintando el cielo con tonos morados y naranjas como carne amoratada. El viento caliente levantaba polvo y empujaba unos matojos resecos por la calle principal.
Salvation Gap parecía contener el aliento. Rael avanzaba en medio del camino. Mara caminaba sobre la acera de tablas. Su Winchester remendada no temblaba. Se movían juntos, con una determinación silenciosa. La gente del pueblo los vio. Boone Abernathy, desde el umbral de su tienda con el delantal manchado de harina, palideció como si hubiera visto a un espíritu. Corrió a cerrar la puerta con cerrojo. Las cortinas de Hester Prynne se agitaron y luego quedaron inmóviles. Caminaban hacia el salón. Las puertas vaivén se abrieron de golpe. Barrick Croft apareció, esta vez sin máscara de político. El sudor le bajaba por la frente. Sostenía un fusil Spencer. Jax Stone estaba en el porche, con la escopeta apuntada directo al pecho de Rael. En el techo del salón, 2 hombres más, sus hombres, yacían tendidos con rifles preparados. «¡Hasta ahí, Marshall!», gritó Croft, la voz quebrándosele. «Estás invadiendo propiedad privada». Rael se detuvo a 30 metros del porche. Mara se cubrió detrás de un bebedero para caballos. «Barrick Croft», dijo Rael, sin necesidad de gritar. Su voz atravesó el viento como una orden. «Tengo una orden federal para arrestarte». «¿Orden? ¿Por qué demonios?», bufó Croft. «Por conspirar para robar las diligencias del Butterfield Overland Mail. Por asesinar empleados federales. Por robar nóminas del ejército. Por mantener una empresa criminal en colaboración con el forajido Red Pit». Las acusaciones resonaron como cañonazos. Detrás de puertas cerradas, todo el pueblo escuchaba. «¡Mentiras!», chilló Croft. «Eres un salvaje. No tienes pruebas». «Tengo esto», respondió Rael, levantando el cuaderno. «Tu hombre Stone no sirve para llevar cuentas». El rostro de Jax Stone se volvió blanco. Reconocía ese cuaderno. «Jefe, yo...» «¡Cállate, idiota!», gritó Croft, perdiendo todo control. Levantó el fusil, temblando. «Este es mi pueblo. Yo soy la ley. Tú no eres nada. Eres un muerto que se olvidó de acostarse. Jax, dispárale. Mátalo ahora». Jax Stone dudó. Había humillado al muchacho años atrás, había quebrado su pierna, pero esto ya no era un golpe cobarde detrás del establo. Esto era asesinar a un U.S. Marshal, y frente a todo el valle. «Jax, dije que dispararas». La lengua de Jax Stone se deslizó por sus labios mientras su dedo se aferraba al gatillo. «Hazlo, adelante», murmuró Rael Kestrel, con un tono tan suave que resultaba peligroso. «Pero escucha bien. Mi cuadrilla está a 1 hora detrás de mí. Si disparas, amanecerás colgado». Era una mentira. Marshal Grady Rourke estaba a 1 día de distancia, pero era una buena mentira. Las manos de Stone temblaron. Miró a Barrick Croft, luego a Rael. Era un abusón, no un soldado, y estaba acorralado. «¡Cobarde!», chilló Croft, levantando su rifle hacia Rael. «¡No!», gritó otra voz. Boone Abernathy, pálido como la cal, salió corriendo de su tienda con un viejo rifle de caza de búfalo entre las manos. «Tiene razón, Silas. Lo escuchamos. Todos lo escuchamos. Has estado robándonos, mintiéndonos. Maldito rastrero». Croft giró bruscamente, cambiando su puntería de Rael hacia Abernathy. «Yo los domino a todos», vociferó mientras disparaba. El tiro fue torpe, desesperado. Arrancó una astilla enorme del marco de la tienda, a centímetros de la cabeza de Abernathy. El tendero soltó un alarido y se lanzó de vuelta al interior. Aquel fue el momento. «¡Ahora!», rugió Rael. En vez de sacar la pistola, se lanzó hacia un lado, rodando detrás de unos barriles. Mara Downing disparó. Su tiro era certero, pero no apuntaba a ningún hombre, sino al gran farol de vidrio que colgaba sobre el porche del salón. El cristal estalló y el aceite ardiendo cayó encima de Jax Stone. Este bramó, soltando su escopeta mientras intentaba apagar las llamas en su abrigo. Desde el techo, Briggs y Turner abrieron fuego. Las balas levantaron nubes de polvo alrededor de Rael. Él respondió con su revólver, disparos precisos,
no para matar, sino para mantenerlos escondidos. «¡Están en el desfiladero!», gritó una voz nueva desde el extremo de la calle. Red Pit y casi una docena de jinetes irrumpieron en el pueblo, disparando al aire. Los Red Spur Gang, llamados por Croft como póliza de seguro. Pero Rael lo había obligado a mover su jugada antes de tiempo. No llegaban a rescatarlo. Llegaban a silenciar a todos. «¡Es una trampa!», rugió Pete. «¡Mátenlos a todos! ¡Prendan fuego al pueblo!». La calle explotó en caos. Ya no era un duelo, era una guerra. Los jinetes del Puño Rojo avanzaron disparando sin mirar a quién. Dentro de la confusión, Rael gritó a Mara, cubriéndola mientras ella corría desde detrás del abrevadero y se lanzaba por la ventana de la tienda. Abernathy estaba dentro, temblando. «¡Recárguelo!», ordenó Mara arrojándole su Winchester. «Y use ese rifle de búfalo. Este es su pueblo, señor Abernathy. ¡Defiéndalo!». Los habitantes, al oír la amenaza de quemar todo, finalmente eligieron un bando. Ya no eran cobardes, solo estaban hartos. Ventanas se abrieron. Viejos rifles de caza aparecieron. El pueblo que había despreciado a Mara Downing ahora se unía a ella. Hester Prynne, con el rostro convertido en pura furia, salió del presbiterio con un sartén de hierro fundido, justo cuando uno de los forajidos trataba de encender una tea frente a la tienda de forraje. Ella le descargó el golpe sobre la cabeza con un «Dios me perdone», y un sonido seco que retumbó en toda la calle. Rael se movía como la sombra que le había dado fama. Aprovechó el caos, flanqueó a los jinetes y derribó a 2 de sus monturas de un tiro certero. Jax Stone, con el abrigo aún humeante, volvió en sí. Vio a Rael semi-escondido junto a la herrería. Levantó su escopeta para rematarlo. ¡Crack! Desde la ventana de la tienda, el rifle de Mara habló. Stone se tambaleó, mirando la flor roja que se abría en su pecho. Miró a Mara con incredulidad. Y cayó. Muerto. Barrick Croft, al ver su imperio desmoronarse, a su matón muerto y a sus aliados disparando contra él mismo, entró en pánico. Corrió, escapó por el porche, buscando su caballo detrás del salón. Rael lo vio. Saltó una cerca y lo interceptó en el callejón, derribándolo de un golpe. Croft forcejeó con fuerza torpe, sus dedos tratando de alcanzar los ojos de Rael. «¡Escoria! ¡Salvaje! ¡Voy a matarte! ¡Voy a...!». Rael no perdió tiempo. Él golpeó una vez, directo al plexo solar, dejándolo sin aire. Luego volteó la pistola y le descargó la culata en la sien. Croft cayó, inconsciente. El combate en la calle fue breve y feroz. Los Red Spur Gang, atrapados entre la estrategia de Rael y un pueblo por fin levantado, comenzaron a quebrarse. Red Pit, viendo caer a los suyos, intentó girar su caballo para escapar. Un estruendo retumbó en toda la calle. El disparo del viejo rifle de búfalo. Red Pit salió volando de la silla, muerto antes de tocar la tierra. Luego llegó el silencio. El viento regresó, arrastrando humo y polvo por el camino. Todo había terminado. Rael Kestrel arrastró al inconsciente Barrick Croft hasta el centro de la calle y lo dejó caer junto al cadáver de Jax Stone. Los habitantes empezaron a salir, rifles aún humeantes. Boone Abernathy, Hester Prynne y otros más. Miraron los cuerpos. Miraron los edificios llenos de impactos. Luego, clavaron la vista en Mara Downing, que recargaba su Winchester en el porche de la tienda general. Y por último, observaron a Rael, de pie sobre el hombre que los había dominado durante años. El fantasma y la marginada habían salvado a todo el pueblo. El polvo aún no se asentaba cuando Marshal Grady Rourke entró galopando con 20 de The Rourke Deputies, alertados por la batalla. Rourke analizó la escena en un solo vistazo. Los cadáveres, Croft maniatado, su lugarteniente reducido. «Kestrel», gruñó, «te mandé a espiar el nido, no a incendiarlo». «La situación era frágil, Marshal», respondió Rael, señalando a Mara. La señora Downing reunió la información.
y sostuvo al pueblo. Hester Prynne, pálida, dio un paso adelante con excusas entrecortadas. Nosotros no lo sabíamos, Marshal. Sí lo sabían, cortó Rael, su voz fría como metal. Se volvió hacia los habitantes acobardados. Se burlaron de esta mujer por mostrarle misericordia a un moribundo. Me desterraron por sangrar. Vieron la maldad frente a ustedes y la llamaron vecindad. El pueblo guardó un silencio espeso, vergonzoso. Rourke palmeó el hombro de Rael. Buen trabajo. Llevaré a Croft a Prescott para su horca. Ya terminaste aquí. Vámonos. Rael miró al Marshal, luego al pueblo que lo había despreciado, y finalmente a Mara, que seguía sola, como lo había estado 5 años. Se quitó la placa y murmuró: «No, mi trabajo está aquí». Le entregó la estrella plateada a Rourke. «Renuncio a mi comisión. Ya no soy Kestrel. Soy Rael. Y este es mi hogar». Caminó hacia Mara, pasando entre los rostros sorprendidos de los Marshalls. «Te odian», susurró ella insegura. «Que lo hagan», respondió él. «No me quedo por ellos. Me quedo por ti». Un destello de la mujer que había sido antes de la tragedia cruzó por los ojos de Mara. Asintió. «Bueno», dijo con su tono práctico de siempre. «El pozo sigue arruinado. Tendremos que cavar otro». Rael permitió que una pequeña sonrisa apareciera. «Soy bueno con las manos». La leyenda se desvanecía. El hombre permanecía. El pueblo observó a aquellos 2 marginados, creados por su propio desprecio, alejarse del pasado para comenzar un nuevo camino. En el viejo oeste, la justicia no siempre nacía en un tribunal. A veces surgía en el corazón de una mujer que se negó a doblarse, y en el espíritu de un hombre que se negó a olvidar. Mara y Rael no solo reconstruyeron un rancho, reconstruyeron una vida, obligando al pueblo a mirar su propio reflejo y cambiar. Una leyenda no se forja solo con pistolas rápidas ni placas de plata. Se forja con valor, con resistencia y con la fuerza de regresar ante quienes te echaron, no por venganza, sino por justicia. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.